Hola, queridos radioescuchas, ¿cómo están? Queridos oyentes, queridos seguidores de Instagram, empezamos nuestra transmisión en vivo para nuestro programa de hoy, en sintonía con Cipriano. Vamos a oír el inicio de la emisora. Sintonía 1420 AM presenta En Sintonía con Cipriano, un espacio de opinión, información y debate conducido por el diputado Cipriano Heredia. Muy bien. Adelante. Ya estamos al aire en Radio Sintonía 1420 AM por la página web www.radiosintonía. En la primera parte de la transmisión vamos a compartir con el diputado Rafael Veloz, que ya se unió a la transmisión y acabo de autorizar la transmisión en conjunto. Esperemos que en cualquier momento se parta la pantalla. Con él vamos a tocar el primero de los puntos que ofrecimos en el flyer, como lo fue el hecho de eh, hablar sobre esta intervención, este asalto, este secuestro que se le ha hecho a los partidos y el último de ellos es precisamente Voluntad Popular, en el cual militamos tanto Rafael Veloz como mi persona. Como mi Se persona. está partiendo la Está pantalla en dos, de hecho partiendo la ya, pantalla en ya veo dos, los de hecho lentes. ya los lentes. Espero que me Rafael, estés espero que me estés escuchando con claridad. Saludos. Sí, con claridad. Saludos. vamos, Cipriano. Rafael, confirmando que me Ahí escuchas. estamos bien. Rafael, estoy confirmando que me escucha. Sí, te escucho Bueno, perfectamente. ¿Cómo estás? veo la pantalla partida, Bueno, se están viendo imágenes veo de la lo que pantalla somos tu casa, partida, se están viendo imágenes pero de no lo te que estoy somos viendo a tu ti, sino que la casa, cámara está enfocando pero hacia otro lado. no En dado estoy caso, viendo a bueno, ti, voy, sino que la voy, cámara está enfocando hacia otro salud. lado. En dado caso, bueno, voy. Eh, Está. Déjame irme a otro lado. Voy a otro lado de la, voy a otro lado de la casa a ver si hay mejor conexión. Ahora me escucha. De la encuesta en COVID Un resumen de los 2020. resultados de la encuesta. Así como otras El consideraciones. primer tema ilegítimo decidió designar por su cuenta al nuevo consejo Dar a los venezolanos, pues ellos decidieron acoger al régimen y evidentemente ya este proceso electoral nace de la oposición, de la uno oposición allí, allí, no son otro dos, de los alacranes, que están formando parte de este cuerpo, supuestamente presentando estas dos tendencias. Y de la farsa que se está adelantando. Que, bueno, yo veo perfectamente a Rafael. Espero que hablar con Rafael es
sobre este tema, porque bueno, el último de los partidos afectados fue Voluntad Popular. Cipriano, es que tenemos estoy oyendo a mí mismo. La conexión es muy mala, Cipriano. No sé si me escuchas ahora. Te escucho, Rafael. Ok. Escuché parte de la introducción. Como bien lo has indicado, ya Venezuela y el mundo conoce el origen írrito inconstitucional una vez que la Asamblea Nacional asume la voluntad popular el 5 de diciembre de 2015, días después, mismo vencido el periodo de la Asamblea Nacional, ellos hicieron un trueque y parlamentarios que estaban en su sesión extraordinaria, por demás inconstitucional y ilegal, bueno, designaron los magistrados y cambiaron todo el tablero del Tribunal Supremo de Justicia, de tal forma que todo lo que se viene designando ahí es nula de toda nulidad, como establece el 25 constitucional. Nosotros podemos hablar mucho de lo que dice o no dice la Constitución. Esto es un sistema que está sentado bajo las reglas propias de ellos. Y ante las reglas de ellos que van apareciendo en el momento, es que nosotros podemos hacer algunas interpretaciones. El campo de juego lo están poniendo, ellos lo siguen poniendo ellos. ¿Cuál es la realidad en la cual nos encontramos? Para mayo de 2018 se convoca un proceso electoral, no se participa para no legitimarlo, y posteriormente comienza una campaña importante de la Asamblea Nacional bajo la batuta de Juan Guaidó como presidente, y ya encontramos pues una fortaleza importante internacional. Ahora, con antelación, cuando se anuncia un proceso electoral parlamentario, que lo que está vencido es el proceso electoral presidencial, ya los países libres han indicado que no van a aceptar un proceso electoral en esos términos. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Si existía algún viso o alguna posibilidad de ir a un proceso electoral en los términos que indicaba el régimen, porque algunos, con justificada o no razón, pueden decir que ese escenario no se le puede dejar solo y repetir el año 2005. Con esta decisión, donde también entra otra organización política a secuestrar y a confiscar sus símbolos y su organización, porque tú no puedes comprar, no van a comprar los líderes de todo el país. Evidentemente que la pequeña posibilidad para una posible participación, cosa que nosotros no veíamos, evidentemente la echa por tierra. El segundo elemento que de esta decisión es que hay que verlo dentro del contexto en el cual se está desarrollando. Estamos viendo una expresión propia de este régimen, de quien detenta las armas. El pueblo venezolano le dice a las Fuerzas Armadas: usted puede utilizar las armas para la defensa nuestra y para la defensa del país. Se utiliza las armas como ejercicio como el mejor socio mayoritario de Nicolás Maduro. El ejercicio es decirle entonces: mire, ustedes pueden ganar un proceso electoral, pero ustedes nunca van a llegar al poder. Y el tercer elemento, y hay otro que se pueden analizar también, es que esto es la seguidilla de una serie de acciones contra las organizaciones políticas. Ya COPEI pasó por esto, Acción Democrática, PJ y otras organizaciones que la ocuparon como bandera roja. Hay otras organizaciones que no le permitieron la inscripción, como 20, como Marea Socialista. Y el otro elemento es que en vez de intimidar a la gente, el coordinador nacional y fundador, con muchos otros de Voluntad Popular, convoca en cuestión de minutos una Asamblea Nacional de Activistas, que es la máxima expresión. Se conectan más de 20.000 líderes de todo el país. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? En vez de inhibir, lo que hace es producir entonces un mayor compromiso, que es precisamente el efecto contrario que estaba buscando
este régimen, de tal forma que de esta manera el régimen está bien equivocado en tratar de apartar de su camino a voluntad popular, sino que por el contrario, hoy la Asamblea Nacional, la única reconocida por el mundo, reconoció a Leopoldo López, a la Dirección Nacional y a todos los líderes de voluntad popular del país como la organización legítima de voluntad popular. Muy bien. Rafael, yo conversar el comunicado oficial que emitió Popular para aprovechar su presencia, el diputado nacional, muchas personas me preguntando sobre el tema de la compañía que se contrató para el manejo de los fondos que están en el exterior. El gobernador ya emitió una declaración, pero quisiera que en aras de esta transparencia con respecto al manejo del público, tú mismo en el país muy rápido, desde Chile, desde Brasil, desde otra gente que está conectada, sobre lo que hoy aprobó la Asamblea Nacional, que se van a manejar estos fondos y sobre en el exterior. Lo más rápido que pueda y de manera sencilla para darle una explicación. Sí, Cipriano, bueno, te sigo escuchando con mucha interferencia, entiendo que quieres que dé una brevísima explicación de lo que es una ley ya aprobada en segunda discusión por el Parlamento, que consiste en lo siguiente, ¿no? Gracias a la labor de la Asamblea Nacional y muchos venezolanos que han hecho un trabajo muy importante, han obtenido el congelamiento de una serie de recursos que el régimen lo utilizaba para fines propios, ¿no? O fines del terrorismo, del narcotráfico. Bueno, hace pocas horas le detuvieron 81 vehículos de lujo, más o menos son 3.5 millones de dólares. Bueno, todos esos bienes entonces que están congelados en Europa y en América principalmente, están ahí hasta tanto pues nosotros podamos abrir las ventanas de la democracia y con esos recursos comenzar entonces el restablecimiento institucional y que nuestros hospitales tengan la atención, que nuestros niños tengan la alimentación. Para eso es que, sin embargo, se acordó también que 320 millones de dólares fueron abiertos a la posibilidad para la utilización ¿en qué? En 4 instrumentos fundamentalmente. Todos o la buena parte de los actores de héroes de la salud, vale decir médicos, enfermeras, camilleros, personal administrativo, requerían forzosamente de un apoyo del Estado venezolano. No existe Estado venezolano porque es un Estado forajido. Lo que tenemos es el presidente encargado, de acuerdo a los 233 constitucional, pero un presidente sin billetera, sin recursos. Entonces, ahí se prueba la entrega de una cantidad muy módica, pero sirve entonces para comprar por lo menos tapaboca y para comprar algunos elementos que prevengan la contaminación en una curva que empieza a ascender en nuestro país y que lamentablemente el confinamiento Nicolás Maduro lo anticipó por unos fines eminentemente políticos, ¿no? Nosotros estimamos en la Asamblea Nacional y la Comisión de Salud de que eran aproximadamente unos 40.000 actores que se iban a inscribir. Eso manejado desde el exterior, desde la Organización de Estados Americanos. Y bueno, vemos pues que se inscribieron casi 80.000 personas. Entonces, esos recursos tienen que ser entregados a cada una de estas personas después de un análisis de cada uno, porque cada uno tenía que demostrar, primero, la condición que tenía, si era médico o enfermera. En segundo lugar, si tenía la condición de empleado público. En tercer lugar, si tenía la condición de estar trabajando en todo lo que es la labor del COVID-19. Y eso todo eso se pasó. No es tarea fácil pagar una nómina de 80.000 personas desde fuera. Eso sí, hemos tomado la previsión en la Asamblea Nacional de que ese pago de manera
nunca se va a hacer de manera directa, siempre son organismos internacionales o empresas importantes internacionales que se encargan de la mera administración. Lo otro tiene que ver con el funcionamiento de los empleados diplomáticos y consulares que hay en todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos 5.500.000 personas. ¿Cómo hacemos con esa gente que necesita pasaporte, que necesita trámites, que necesita una serie de recursos? Por lo menos en la Embajada de Bolivia se hace cada 2 o 3 veces a la semana, se hacen unos almuerzos comunitarios porque está pasando hambre los venezolanos en el exterior. El otro tema tiene que ver con el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Todo lo que es el trabajo de los asistentes, secretarios, personal de apoyo, comunicaciones, todo ese papel del Parlamento está también dentro de ese programa. De los 320 millones de dólares se aprobaron en una primera fase 80 millones de dólares, que es lo que se va a realizar en estos próximos días, y la empresa que fue autorizada el día de hoy es la segunda empresa más importante de administración del mundo. Y entiendo, según me explicó que todo está supervisado como máxima autoridad. Es correcto, por la FA, no solo por la FA, sino por la Organización de Estados Americanos, y la Asamblea Nacional no tiene ningún tipo de cuenta. Simplemente lo que hace es autorizar esos recursos. La OFAC y otros organismos así lo determinan, y bueno, de esa manera transparente nosotros lo estamos haciendo. Y fíjate, para ir concluyendo, y tú vas a otros temas que tienen que ver con los dramáticos números que han anunciado estas 3 universidades, ¿no? La Universidad Central de Venezuela, la Católica, y la Universidad Simón Bolívar, que es que lo que nosotros venimos desarrollando acá es para atender los sectores más vulnerables. En una reunión pasada que tuvimos con importantes líderes del sector de educación, se estudia la posibilidad, si podemos nosotros descongelar otros recursos para que los educadores también puedan tener eso. Son acciones de gobierno directo del presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional. El otro tema muy importante tiene que ver con lo que se ha permitido, que es la entrega de unos aportes de Europa y América por parte de la Oficina Panamericana de la Salud. Desde febrero del año 2019, nosotros hemos exigido de la Asamblea Nacional a el régimen, mire, permita la entrada de muchos insumos médicos y recursos que quieren colaborar la gente del exterior para que no se sigan muriendo los venezolanos. Eso sí, una única condición: usted no lo puede manejar porque se los roba. Bueno, pasaron 1 año y medio y recientemente ustedes vieron pues que el régimen permite, porque no le queda otra, la entrada de esos recursos. Sin embargo, estamos en los trámites administrativos. Aún no se ha dado las primeras entregas de la Oficina Panamericana de la Salud, pero bueno, estamos trabajando en esa línea. Cipriano, muchas gracias por el contacto que hiciste. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Muchas gracias, Quedó redondo. Gracias a ti, hermano. Oyentes, ya esta fue toda la parte con nuestro amigo, hermano, compañero de Voluntad Popular, Rafael Veloz, diputado a la Asamblea Nacional. Creo que aclaró bastante bien el tema de los fondos que se han rescatado y cuál es la utilización que van a tener. Habló una cantidad de 320 millones de dólares que son de la República, están en cuenta en los Estados Unidos, se habían mantenido congelados, han pasado a estar en la Reserva Federal de los Estados Unidos, y simplemente pues se está autorizando a las autoridades legítimas del Estado venezolano a disponer de ellos. Sin embargo, en aras de la transparencia que el país está exigiendo, lo cual es absolutamente correcto, se está haciendo esto de la siguiente manera. Se nombra una comisión administradora de 5 personas designada por el presidente Guaidó y la Asamblea Nacional, entre los cuales está Alejandro Plas, que hoy dio unas declaraciones sobre eso.
se contrata a una empresa administradora especialista, que es la que va a ejecutar los pagos, y todo está supeditado a la aprobación y a la supervisión de la OFAC, que es la Oficina de Financiamiento Federal de los Estados Unidos de América. La Asamblea Nacional no va a manejar directamente los fondos, aunque sí va a decidir a qué se le destinan. Acaba de aclarar Rafael Veloz que va a haber una parte destinada para el funcionamiento de la propia Asamblea, que va a haber una parte destinada a la ayuda humanitaria, que va a haber una parte destinada a hacerle frente al tema del COVID-19, como es esta ayuda que se ha ofrecido y está a punto de empezar a ejecutarse a los médicos y enfermeras que están en plena batalla contra el virus, que se llama el programa Héroes de la Salud. E incluso otro diputado me decía hoy en la tarde que habrá unos fondos también disponibles para el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, así como todo el aparataje diplomático que funciona hoy en día en 60 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de la República. Así que para eso son los fondos, no los va a manejar directamente la Asamblea, no van a estar en la cuenta de nadie en particular, ni siquiera en una cuenta institucional de la Asamblea Nacional, están en la Reserva Federal de los Estados Unidos, van a ser ejecutados por una empresa privada y todo va a estar supervisado por la OFAC en los Estados Unidos. Así que yo creo que esto es importante aclararlo para que ninguna versión que pretenda echar sombra sobre el manejo de esto pueda tener eco en la colectividad, quedando claras las cosas como están quedando de antemano, que es muy importante y que seguramente va a ahorrar varias explicaciones posteriores. Bueno, como les dije, pues hubo una intervención, un intento de secuestro de Voluntad Popular que empieza por arrebatarle el control de la tarjeta para sumarla a la farsa electoral que se está presentando para el próximo 6 de diciembre con un Consejo Nacional Electoral que nace ya de manera viciada, de manera írrita, espuria, designado además por un Tribunal Supremo de Justicia a su vez ilegítimo, y Voluntad Popular fijó inmediatamente posición de esta manera. Las dictaduras siempre temen a la voluntad popular. Dice, la dictadura más corrupta y violenta que se haya visto en toda la historia de Venezuela, actuando como los criminales y ladrones que son, ha pretendido robarse los símbolos de nuestro partido e imponer como falsas autoridades a exmilitantes expulsados por corrupción en su afán de avanzar hacia un régimen totalitario. Esto es muy importante porque quienes fueron a pedir el recurso y que les asignaron la tarjeta habían sido ya expulsados desde el mes de diciembre porque habían formado parte de la operación Alacrán para respaldar a Parra y tratar de arrebatarle a Juan Guaidó y a la mayoría de la Asamblea en la presidencia y el control de la institución, lo cual no lograron, como todos los venezolanos sabemos. Sigue el comunicado. Ha sido algo recurrente de la dictadura su propensión a robarse la voluntad popular. Lo ha hecho de manera sistemática, a través de varios fraudes electorales y de constantes persecuciones políticas contra quienes piensan distinto. Y hoy ha dado otro paso en ese sentido. Desde el primer día de su existencia, nuestro partido, fundado por Leopoldo López, preso de conciencia declarado por Amnistía Internacional, y por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, ha sido sometido a la más cruenta y sistemática persecución política. Por cierto, para quienes repiten que Juan Guaidó ya no es miembro de Voluntad Popular, Juan Guaidó fue liberado de disciplina partidista por petición propia el 5 de enero de este año, pero sigue siendo miembro de Voluntad Popular e incluso de su dirección nacional. Por todo esto, nuestro partido tiene medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la represión sufrida fue denunciada en el informe de la alta comisionada de la ONU para estos mismos derechos, Michelle Bachelet. Le decimos con claridad, es la dictadura quien cierra la vía electoral, tal y como lo comprueba la más reciente declaración del usurpador del Ministerio de la Defensa, la imposición de un falso CNE y las intervenciones de los partidos. La trampa, la dictadura fracasará, no logrará legitimar su nueva farsa electoral y no podrá engañar al pueblo venezolano ni a la comunidad internacional. Usaremos estas arremetidas en su contra para acelerar las acciones que lo sacarán del poder. Muy importante ver las declaraciones que dio
el secretario de Estado Mike Pompeo en las últimas horas al respecto. Debemos recordar y solidarizarnos con las 10 organizaciones de oposición más votadas que han sido anuladas o inhabilitadas. La tarjeta de la MUD, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, La Causa R, Alianza Bravo Pueblo, Movimiento Progresista de Venezuela, Proyecto Venezuela, Gente Emergente y CC. Los 6 partidos que han sido intervenidos: COPEI, Patria para Todos, Bandera Roja, Podemos, MEP y MIN Unidad, a quienes se les arrebató también el control de sus organizaciones y se les otorgaron arbitrariamente a otras personas. Los 4 partidos que nunca pudieron inscribirse: 20, Partido María Corina, Marea Socialista, que dirige Nick Evans, Movimiento Democracia Directa y UNO. Y más recientemente, AD y PJ, quienes también han sufrido la misma intervención que hoy sufre Voluntad Popular, como ya sabemos, y el próximo está cantado que será Un Nuevo Tiempo. Al régimen y a los alcaldes le decimos: la voluntad popular ni se compra ni se vende. Ante Venezuela, refrendamos nuestra decisión irrevocable de poner el pecho para defender a nuestro pueblo, hacerle imposible ante Venezuela refrendamos nuestra decisión irrevocable de poner el pecho para defender a nuestro pueblo, hacerle imposible la vida a quienes hoy oprimen al venezolano y respaldar irrevocablemente el proceso de cambio liderado por nuestro presidente encargado legítimo Juan Guaidó y la legítima Asamblea Nacional. Venezuela, hoy siempre cuentan con Voluntad Popular. Este comunicado fue emitido de manera oficial por la Dirección Nacional en Caracas a los 7 días del mes de julio del año 2020, es decir, anteayer, cuando salió la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y Legítimo. Dicho esto, vamos a pasar a otras informaciones, estimados amigos y oyentes. Nos están oyendo aquí desde la radio y también estamos transmitiendo por nuestra cuenta Instagram @Heredia_Cipriano y por la página web de la emisora www.radiosintonía1420.com.be. Evidentemente va a terminar afectando a este país de manera grave en el mediano y largo plazo. 4 millones de niños con problemas para asistir a la escuela. Esto lo sabemos muy bien. Son problemas de transporte, problemas económicos, problemas de nutrición, fallas en los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Solo 4 de cada 10 mujeres participan en el mercado laboral. Y me imagino que buena parte de la razón de eso es porque tienen que estar al frente de sus casas, precisamente porque ha crecido la feminización en la jefatura del hogar y eso les impide estar participando más activamente en el mercado laboral, por lo menos el formal. Importante caída en el empleo público. Y esto es un dato extraño en Venezuela, donde más bien la burocracia estatal ha tendido a crecer. Ahora hay menos empleo público, aunque hay, por supuesto, un gasto en bolívares desenfrenado, que es, entre otras cosas, la causa de la inflación. 96% de la población en pobreza por ingresos, ¿ok? Es decir, la reducción de los ingresos de la gente es la principal causa de la pobreza. Y usted dirá, bueno, eso es obvio. No, no es obvio. No es la única razón por la que la gente se hace más pobre. 68% en pobreza por consumo. Es decir, la gente puede ser que le ingrese lo mismo o incluso que le ingrese más, pero son más pobres porque pueden comprar menos. Y aquí es donde la inflación está jugando un rol devastador. Sus ingresos nominales pueden haber crecido, pero usted compra menos porque el poder adquisitivo se destruye en la medida en que los precios suben sin freno, producto de la inflación. Pero saludo a todos los que se están uniendo, no los puedo nombrar en este momento a todos. Veo a Alejandro Arapé, veo a Yolanda, veo a Mena, veo a Adriana Barraez, veo a Noemí Briceño, veo a Nachín Cardoso. Saludos a todos, muchas gracias por estar conectados y muchos otros que se conectaron antes. Mi sobrino Aquiles Heredia, Alfredo Tineo desde Chile, un oyente que está conectado desde Brasil, etcétera. Bueno, muchas gracias por estar allí. Sigo. Venezuela es el país más pobre y el segundo más desigual de toda América Latina. El país más desigual de América Latina, para sorpresa de muchos de ustedes, es Brasil. Todo el mundo hablaba de que Lula había acabado con la pobreza, que era un modelo a seguir. No, Brasil es el país con más desigualdad social en América Latina, pero Venezuela es el segundo. Esta gente que tanto se jacta y se llena la boca y se enrolla en la bandera nacional
y da discursos sensacionalistas de supuesta sensibilidad por los pobres y dicen representar a la clase trabajadora. Mentira, han acabado con el bolsillo, la esperanza y el estómago de todo el mundo, y además es el país más pobre de América Latina. Esto es una vergüenza. Hemos dejado de ser el país más rico de América Latina para ser el país más pobre de América Latina. Estamos incluso por debajo de Haití en materia social y económica. 1 de cada 4 hogares con inseguridad alimentaria. Y cuidado si esto no se quedó corto, porque cuando uno va y ve los mercados populares y va para los barrios y ve la situación, te das cuenta que esto de la inseguridad alimentaria habría que definirlo y ver bajo qué parámetros se mide, porque yo creo que es mucho peor que esto. Lo que yo he visto en muchas encuestas es que más del 30% de la población come 2 o menos veces al día y más de 20 come 1 o menos veces al día. Es decir, prácticamente no come, hurga de la basura. Muy bien, 639,000 niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Bueno, aquí viene el tema de por qué las expectativas de vida disminuyen. 630,000 niños menores de 5 años, es decir, que nacieron del 2015 para acá, tienen desnutrición crónica. Bueno, esto va a causar en estos niños, ya lo ha causado, lo está causando, unos problemas físicos y mentales, unas deficiencias cognitivas y corporales que se van a empezar a notar físicamente y en su expresión cognitiva, y bueno, eso va a afectarle su vida ya para siempre. Como nos ha explicado muchas veces la doctora Marianela Herrera, pues el tema de la nutrición empieza a hacer efecto en el ser humano desde el momento mismo de la concepción. Y los primeros 1000 días, ¿verdad?, que parten desde el día de la concepción, son fundamentales para lo que te va a pasar en el resto de tu vida. Bueno, según esto, casi 700,000 niños ya están profundamente afectados en Venezuela por un problema de desnutrición crónica. Eso va a traerle consecuencias a ellos y al país, y ya se las está trayendo. El 60% de la población no llega a consumir el mínimo requerido de 2.000 calorías por día. Es decir, hay una profunda subalimentación. Ningún estrato consume el mínimo requerido de proteínas de 51 gramos día, promedio de 18 gramos día. Yo entendía en mis estudios sobre estos temas que el consumo promedio de proteína ideal era entre 70 y 80 gramos. Aquí hablan de 51. En dado caso, bueno, pueden ser valoraciones distintas, pero es algo que yo he recogido hasta de los propios nutrólogos y nutricionistas en varias charlas en las cuales he asistido. En dado caso, el dato es más grave, porque si ni siquiera llegan a consumir 51 gramos, pues mucho menos 70 o 80. Y eso parece ser que está afectando transversalmente a toda la población venezolana. Y es la peor relación peso-edad y talla-edad en niños de 5 años en Sudamérica, lo que estamos diciendo. Los que han nacido en los últimos 5 años han estado sometidos a un problema especial que parte por su deficiencia en la nutrición, subalimentación, desnutrición, y ya empieza a haber un problema en la relación peso-edad, es decir, no pesan lo que deberían de pesar para la edad que tienen, o talla-edad, son demasiado flacos para la edad que tienen, en niños menores de Sudamérica, y es la peor tasa de todo Sudamérica según este estudio. Bueno, estas cifras son dramáticas, no tengo otra forma de describirlas, revelan una situación muy grave para el país. Como ya dije, buena parte de los fondos que fueron desbloqueados en los Estados Unidos, esos 320 millones, de los cuales 80 ya están en manos de la Reserva Federal. Se acaba de contratar a la empresa que va a ejecutar los pagos y la Asamblea está dividiendo para qué van a ser utilizados. Una parte de ellos van a ser utilizados precisamente para ayudar al personal de salud y otras para atender esto que no describe sino una emergencia humanitaria compleja, como lo acabamos de ver, cifras en la mano. Muy bien, querido amigo, otro elemento del cual quiero hablar es la inflación. Ya salieron los números del mes de junio, aquí los pueden ver, de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. La tasa del mes de junio fue concretamente 19.5%, es decir, 20%, lo cual significa que en lo que va de año, es decir, del 1 de enero
del 2020 al 30 de junio, el primer semestre del año, hay una inflación acumulada de 509%. 509%. Es decir, Venezuela sigue en hiperinflación. Y la inflación interanual, es decir, la que va desde el 1 de julio del año pasado al 30 de junio de este mes, es decir, los últimos 12 meses, la inflación interanual es de 3.524%. 3.524%. Cifras gravísimas, parecidas, por cierto, a las del año pasado. Nunca tan graves como las del 2018, donde Venezuela entró en el selecto y nefasto club de una de las 5 hiperinflaciones más graves de la historia de la humanidad, junto con Hungría 1919, la Alemania de Bismarck, la Zimbabue de Mugabe y Grecia de principios de este siglo, y Venezuela vino a unirse al club de las 5 inflaciones más graves de la historia en el año 2018, registrando una tasa, según la Asamblea Nacional, de 1.700.000% de inflación y, según otras fuentes calificadas, hasta de 2.500.000% de aumento de los precios. Bueno, como todos vemos, la situación más dramática no puede ser desde el punto de vista económico y social. La propuesta alternativa es provocar el quiebre del sistema que nos oprime, del régimen que está instalado en el poder, para darle lugar a un gobierno de emergencia nacional con el cual poder empezar la restitución de la democracia en Venezuela y la reconstrucción del país, así como poder celebrar elecciones libres, justas y verificables, que es la contrapropuesta que la Unidad Democrática y en concreto 11 partidos más grandes sectores de la sociedad civil organizada están haciendo frente a la propuesta de farsa electoral que el régimen está llevando a cabo, atropello tras atropello, decisión arbitraria tras decisión arbitraria, cosa que solamente es posible dado el control institucional que tienen sobre el Tribunal Supremo de Justicia, las Fuerzas Armadas y otras instituciones como la Contraloría, la Defensoría y la Fiscalía, usurpada por funcionarios designados a su vez por un organismo írrito y legítimo como es la Asamblea Nacional Constituyente, que ya tiene más de 3 años en funciones. Bueno, queridos radioescuchas, queridos amigos, queridos seguidores de Instagram, la duración de este programa, como siempre, en la radio, tanto por aquí por el Instagram Live, debe ser de máximo 1 hora. Es el espacio que tenemos pautado en la radio. Es además el tiempo requerido para que la transmisión no se corte abruptamente en Instagram y poder dejar el programa ahí colgado en nuestra historia para que cualquiera lo pueda ver en diferido y simplemente el programa es de ustedes y para ustedes. Aquí pregunta quien se hace llamar Alta Costura 22, que entiendo que a su vez representa a un grupo de personas, siempre está muy pendiente de nuestras transmisiones, cosa que le agradecemos, que cuando vamos a salir a darle un parado. Es difícil convocar a la calle en estos momentos y yo me imagino que usted lo entiende. No porque no se justifique y porque no haya razones para ello, sino que en plena cuarentena, con la Policía Nacional desplegada, la Guardia Nacional desplegada, con imposibilidades de transitar libremente por el territorio nacional e incluso para cruzar de municipios si uno no porta un salvoconducto, hacer convocatorias masivas de gente a la calle se convierte en un problema político importante. No obstante, debo decir con absoluta responsabilidad que nosotros hemos medido los niveles de protesta que están ocurriendo en Venezuela y en abril hubo más que en marzo, en mayo hubo más que abril y no tenemos aún las cifras de junio, pero es muy probable que hayan seguido creciendo. El venezolano de a pie, sin esperar una convocatoria de una organización política o de un líder concreto, porque es difícil hacer esa convocatoria en un momento como este, de cuarentena, de pandemia, de contagios, que por cierto no hemos hablado de eso. Esto pareciera ya que se le fue de las manos al régimen, que nos mandó a meter en nuestra casa los primeros 60 días, cuando realmente no se justificaba todavía, y en cambio cuando se estaba poniendo peor el asunto y ya era obvio que la tasa y la curva iban creciendo, entonces ahí relajó la cuarentena por 7 días y después la volvió a relajar por 14 días más, con lo cual se terminó de disparar el pico. El día de ayer
superamos los 8.000 casos reconocidos por el régimen, lo cual significa que son muchísimos más en verdad, y se superó los 70 fallecidos, lo cual significa que deben ser muchísimos más. Por allí alguien decía, una autoridad parlamentaria que está en el exterior, que su cuenta es que ya iban casi 150 o un poco más de fallecidos. En dado caso, todo indica que esto se le está saliendo de las manos al régimen. Vean cómo subió de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 4.000, de 4.000 ahora a 8.000. Todo ha sido en cuestión de semanas e indica que se ha salido de las manos y que evidentemente no hay capacidad de respuesta por parte del régimen a este problema, entre otras cosas porque han sido tremendamente irresponsables en el manejo del mismo, declarando una cuarentena temprana que parecía una gran medida profiláctica, preventiva, pero que realmente lo que hizo fue desesperar a la gente en sus casas que no tenía cómo salir a producir para poder seguir comiendo, en vez de reservar esa medida para el momento en que ya se tuviera claro que se estaba empezando a expandir la tasa de contagio y poder aguantar el golpe económico mejor preparado. Pues no, hicieron exactamente lo contrario. Ahora sí están muy estrictos, ahora sí están incluso llevándose a la gente detenida, pero ya pareciera ser que el mal está hecho en cuanto que hay una enorme tasa de contagio fuera de control por todos estos días de relajamiento de las normas que fueron absolutamente injustificados. La única explicación lógica es que obviamente era un tema para tapar la falta de gasolina, y apenas apareció la gasolina, pues a partir del 1 de junio hubo un relajamiento brutal de las normas y ahí fue donde la tasa de contagio empezó a presentar un ascenso indetenible. En dado caso, todo esto tiene solución, pero Venezuela no va a poder arreglar este ni ninguno de sus problemas mientras Nicolás Maduro siga en Miraflores y este régimen oprobioso siga detentando el poder. Así que, bien sea por la vía de los mensajes que se le están mandando a los miembros de la Fuerza Armada para que se pongan del lado correcto de la historia, que no es otro que el del lado de la Constitución, bien sea por la presión internacional que está haciendo la coalición de 60 países que responde que reconoce a Juan Guaidó, con Estados Unidos a la cabeza, el Grupo de Lima, la Unión Europea, la OEA, donde por cierto Maduro acaba de perder una votación 21-0, que no reconoció ninguno de los países al nuevo CNE, ni la legitimidad del proceso que se está convocando para diciembre, o bien sea nosotros mismos, que no podemos ejercer nuestro rol porque somos nosotros los afectados de que no haya electricidad, de que no haya agua, de que no haya gas, de que el transporte sea inaccesible, de que el sistema de salud esté en el piso, de que el sistema de educación no sirva, de que haya 2 millones de niños excluidos de ello, de que haya un éxodo masivo de venezolanos hacia el exterior, etcétera. Esos son problemas que nos duelen es a nosotros y nadie nos puede quitar el rol de ser nosotros quienes encabecemos la protesta. Último comentario que leo porque ya es hora de cortar la transmisión antes que se corte ella misma. Alta Costura responde a mi comentario. Nosotras las mujeres en su momento haremos con mucho amor lo que tengamos que hacer con mucho cariño. Muchas gracias, amiga Alta Costura 22. Entiendo que usted representa un grupo de mujeres. Las mujeres han sido una bujía fundamental de esta lucha, un corazón latiente en todo momento en cuanto a las manifestaciones en las calles. Han demostrado muchísima valentía. Son buena parte de lo que nos nutre, de lo que nos anima, de lo que nos impulsa y evidentemente, como digo, más allá del tema de la Fuerza Armada, más allá del apoyo internacional que hemos recibido y que seguimos recibiendo, insisto en poner la atención a las declaraciones que dio el secretario de Estado Mike Pompeo hace unas horas, a lo que hizo la Unión Europea con respecto a las nuevas sanciones que le impuso a los jerarcas del régimen, a la incautación de 81 vehículos comprados con dinero de la corrupción que acaba de ocurrir en los Estados Unidos, a la medida judicial que tomó un juez de un tribunal, creo que de Florida, con respecto a la mercancía que viene en los buques iraníes, a la votación de la OEA que acaba de perder el régimen 21-0, al informe Bachelet de la ONU en la cual se condena lo que está pasando en Venezuela en materia de derechos humanos. Todas esas cosas coadyuvan, pero además hay una parte que nos corresponde a nosotros porque en materia de protesta interna, en materia de reclamar nuestros derechos, en materia de exigir que se cumpla la Constitución, los venezolanos somos insustituibles. Somos nosotros los principales dolientes de esta realidad
y somos nosotros los que tenemos que ayudar con nuestra presencia y con nuestra protesta a provocar ese cambio político que tanto necesita Venezuela, que nos puede llevar a ese gobierno de emergencia nacional y a partir de allí empezar no solo la restitución de la democracia que nos lleve a esas elecciones libres, justas y verificables, sino sobre todo a reconstruir el país, a reconstruirlo política, económico, social e incluso moralmente, porque esta gente ha destruido los valores básicos sobre los cuales se construye, se edifica una verdadera sociedad. Bueno, queridos radioescuchas, queridos amigos, queridos oyentes, queridos seguidores, ha llegado la hora. Muchísimas gracias por su atención. Nos estaremos viendo por este mismo canal el próximo jueves a esta misma hora de 5 a 6 de la tarde. Hasta luego.